Listo. Entonces, bueno, chicos, una de las inquietudes, de las deficiencias que hemos observado en los trabajos está asociado al planteamiento del problema. En esto tenemos que ser bien conscientes. Uno, el planteamiento del problema es parte visible en la investigación, eh, específicamente cuando hablamos del artículo en la introducción. Entonces, ¿qué debo hacer para el planteamiento del problema? Uno, abordo la variable. Aquí tenemos el esquema. Por favor, Ana Gabriela, ¿me podría decir si se vislumbra para que nos quede todo Sí, como... señora. Gracias. Entonces, primero, en el planteamiento del problema vamos a abordar la variable o las variables. A veces tenemos más de una. ¿Cómo vamos a abordar esta variable? Vamos a abordar esta variable desde lo espacial y desde lo temporal. Desde lo espacial significa que yo voy a usar esa variable, la voy a mirar en el contexto internacional, en el contexto nacional, en el contexto departamental, hasta llegar al contexto local, en el caso de Medellín, si ese es mi caso. Luego de eso, cuando hablo de temporal, hablo desde que eso se originó, se creó y hasta el momento actual. Entonces, yo hago un abordaje considerando esos dos aspectos, lo espacio-temporal. Entonces, abordo la variable y hablo de ella espacio-temporalmente. Luego abordo el objeto de estudio. Alerta, el objeto de estudio tiene que ver con aquel sector donde yo estoy observando la o las variables. Es decir, sería el sector, por ejemplo, textil, el sector floricultor, el sector pyme, el sector de emprendedores, dependiendo de lo que cada uno ha tomado, ¿sí? Incluso hay unas chicas que han tomado, que están trabajando, hoy conversaba con ellas, Álvarez y Alzate, están trabajando con el canal de Panamá, que es algo muy específico. Entonces yo tengo que abordar ese objeto de estudio. De la misma manera, espacio-temporal, es decir, desde lo espacial y obviamente en este caso que es muy particular, el canal de Panamá está en una ubicación muy particular, no la puedo ubicar. ¿Qué puedo compararla con otros canales similares? Sí, eso sí lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Pero de resto es un abordaje espaciotemporal desde su creación y hasta el momento actual. Bien, después de eso voy a caracterizar la relación o ausencia de relación entre la variable y el objeto de estudio. Cuidado, ¿hay relación o hay ausencia de relación? Eso es posible. Y hay circunstancias en las que se pueden presentar las dos, ¿de acuerdo? Entonces, si hay relación, la relación entre la variable y el objeto de estudio puede ser buena, puede ser perfecta, tal, lo que queremos es optimizar, innovar, mejorar, ¿sí? Cuando estamos hablando de que sí existe una relación, pero que esa relación tiene deficiencias, tiene problemas, tiene anomalías, tiene carencias, falencias, entonces allí tenemos que mirar cuáles son esos. Entonces, esa es la caracterización que nos dice cuáles son los problemas existentes entre la variable o las variables y el objeto de estudio. La otra situación que se da es que la variable y el objeto de estudio tengan una brecha, es decir, no estén conectados. Si eso es así, entonces yo requiero, ¿verdad? Mirar cómo hago para empalmar, engranar, articular la variable con el objeto de estudio. ¿Qué pasa? Que en algunos sectores no saben que no hay relación, pero ni siquiera les importa, no quieren articularse, entonces allí es un trabajo más de sensibilizar al sector de esa
de esa necesidad de abordar esa variable. Y la otra realidad está asociada a que no existe relación, pero es evidente que el sector sí quiere integrarse con esa variable, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces nosotros aquí tenemos que brindar las orientaciones justamente para que ese sector se pueda integrar. Entonces ahí es donde nosotros, esta caracterización, miren, esto que ven aquí, esta caracterización, a ver cómo le hago. Esto que está aquí justamente es lo que me da el manifiesto de el problema, la esencia del problema. Y todo esto va relatado. Luego tengo el pronóstico y cuando yo tengo el pronóstico, lo que estoy diciendo es, si esta caracterización está así, como va, entonces, ¿qué va a pasar con este sector que está en estas condiciones que ya mostré? Ah, bueno, va a pasar que si esas condiciones se perpetúan, se va a debilitar el sector, puede, no lo sé, irse a la quiebra, puede desarrollar nuevas anomalías, puede optimizarse o si es el caso de la opción 1, puede mantener el liderazgo o puede decaer su liderazgo, no lo sé. Entonces, ese control de pronóstico, ese pronóstico lo que me está diciendo es qué va a pasar con ese sector que está asociado o no a esa variable de estudio si no se hace un estudio, una investigación, una intervención a partir de una investigación. Y el control de pronóstico siempre he dicho que está asociado a el objetivo general y sus consecuentes objetivos específicos que van a permitir alcanzarlo. Entonces, cuando yo voy a esa redacción del control de pronóstico, usualmente les recomiendo hacer una relatoría que indique, pues con todo lo anterior que hemos planteado, quienes investigan, pues tenemos quienes investigan, ¿verdad? Eh, presentan las siguientes interrogantes y entonces allí están las preguntas problemáticas. Y derivado de ello, mm, miran que existe la necesidad de, entonces ya cada quien mira la necesidad de analizar tal cosa, la necesidad de describir, la necesidad de proponer, es decir, ya ahí declaramos el objetivo como tal, que eso es muy importante. Y decimos cuáles son los objetivos específicos que nos van a permitir alcanzar eso. Entonces, una vez que tenemos ya ese planteamiento del problema, que ya nos articula con el, el objetivo de la investigación, posterior a eso, lo que necesitamos es hacer la justificación y la delimitación. Entonces, aprovecho que esto nos está quedando registrado para que entonces veamos qué cosa es la justificación y la delimitación. En la justificación vamos a señalar a quién por qué vamos a hacer esto. ¿Para qué vamos a hacer esta investigación y por qué vamos a hacer esta investigación? ¿A quién va a beneficiar esta investigación de manera directa y a quién puede beneficiar de manera indirecta? ¿De qué alcance va a tener? Es decir, va a tener un impacto local, nacional, va a tener un impacto local, pero que puede ser replicado en otros espacios en la escala nacional, internacional. ¿Cómo va a ser eso? Esa es la justificación. Luego en la justificación yo puedo señalar que esto me va a generar unas aportaciones teóricas, unas aportaciones metodológicas, por ejemplo, y luego viene la delimitación. La delimitación que nos va a brindar. La delimitación tiene que ser, primero, temporal. ¿Qué tiempo me estoy planteando yo para la investigación? Entonces, el presente estudio será desarrollado
entre febrero 2020 y, no lo sé, de momento junio 2020, digamos. Y ese sería el abordaje de la delimitación temporal. Luego, la delimitación espacial. Esta investigación se está desarrollando en el contexto del sector de pequeñas y medianas empresas, del sector textil, del sector floricultor, del sector tal, considerando tales grupos. O esta investigación se está desarrollando considerando los profesionales de los negocios internacionales, o esta investigación se está desarrollando, ¿verdad?, en correspondencia con el Canal de Panamá. Es decir, vamos a delimitar ese espacio en el cual nosotros estamos investigando. Y luego vamos a delimitar temporalmente. Vamos a delimitar teóricamente, que es el tercer aspecto. ¿Qué es la delimitación teórica? Tomemos apunte. Cuando yo delimito teóricamente, digo, la presente investigación, ¿verdad?, es un estudio desarrollado o enmarcado en el programa de administración financiera del Tecnológico de Antioquia, por ejemplo, o de negocios internacionales del Tecnológico de Antioquia. O podría decir, es una investigación enmarcada en la línea de investigación, gestión y estudios organizacionales del grupo de investigación RED adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia para brindar respuesta al programa de negocios internacionales o al programa de administración financiera o al programa de administración comercial. Cada uno ve, de pronto vamos a brindar, está en correspondencia con más de un programa. Tenemos algunos jóvenes que están de 2 programas que, por cierto, me han dicho que ha sido muy enriquecedor ese trabajo, esa alianza que han tenido. Entonces, concretando, el planteamiento del problema es este esquema que nos brinda la lámina. La introducción, entonces, tiene 1, planteamiento del problema. 2, justificación de la investigación. 3, delimitación de la investigación. Y para cerrar la introducción, para que les quede tal cual se hace para publicar, uno hace un pequeño párrafo que establece la estructura del documento para que el lector sepa lo que viene. ¿De acuerdo? Entonces, el presente artículo está estructurado considerando el planteamiento del problema, el estado del arte, las bases teóricos conceptuales, la metodología, la discusión de los resultados, la conclusión y los aspectos de referencias bibliográficas. Entonces, esa es una estructura que va a orientar al lector a saber qué va a conseguir allí en ese documento al cual está dando lectura. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos una clara visión respecto a lo que va en la introducción. Preguntas. Profesora, ¿que me puede repetir lo que debe traer la introducción, por favor? Pues fuera de que debe incluir el planteamiento del problema, la justificación, la delimitación, y para concluir, ¿qué sería? ¿Me puede repetir? Es un párrafo con la estructura. Eso quedó grabado y yo se los voy a socializar. Entonces, es un párrafo que dice, el presente artículo está estructurado considerando, ¿verdad?, el planteamiento del problema, el estado del arte, las bases teóricos conceptuales, las bases legales si fueran un requerimiento para ese artículo, la metodología,
de construcción, la discusión de los resultados y las conclusiones con sus respectivas referencias bibliográficas. Todo eso lo narré y está grabado en el video que va a quedar y que les voy a socializar. ¿Sí? Está bien, profe. Chévere. Gracias. Muy bien. Preguntas. Profe, qué pena, buenas tardes. No, nada de pena, estamos trabajando. Esto es lo que se quiere. Profe, ¿esos videos en dónde los podemos Yo se conseguir los o acceder paso a a ellos? ustedes porque yo los videos usualmente los monto en la página, pero con mucho gusto en mi canal de YouTube están abiertos. Los de las clases no están abiertos porque los de las clases quedan allí. Pero, por ejemplo, este del planteamiento yo lo puedo dejar abierto. Igual yo se los paso ahí con un link al WhatsApp y no pasa nada.